El santo del día, San Eliseo, profeta, año 850 antes de Jesucristo. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en la Biblia en el primer libro de los Reyes. Vocación de Eliseo. Estaba arando en un campo cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió y mató sus 2 bueyes y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo y quemó sus utensilios de arar y así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. La separación de Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: quédate por aquí, que yo me voy al Jordán. Eliseo le respondió: Padre, yo te seguiré a donde vaya. Y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo. Y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí en una altura observando lo que iba a suceder. Al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto las aguas y éstas se dividieron, y así los 2 profetas pasaron a pie por el terreno seco. Pasado el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial. Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Elías dijo: si me logras ver cuando sea elevado, se te concederá esto que has pedido. Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: ¡Padre mío! ¡Padre mío! A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Su primer milagro. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que le habían dado a Elías, tocó Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro y en adelante le tuvieron gran respeto y lo consideraron como sucesor del profeta Elías. Las aguas amargas. La gente de Jericó le dijo: profeta, nuestra ciudad está bien situada, pero las aguas no sirven para tomar. Eliseo echó su bendición a aquellas aguas y desde entonces se volvieron potables, muy buenas para tomar. Los hombres de Dios son muy valiosos para la sociedad. Los muchachos burlones. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos maleducados que empezaron a burlarse del profeta diciendo: ¡sube, calvo! ¡Sube, calvo! Eliseo les echó una maldición y salieron 2 osos que mataron a 42 de esos atrevidos. Dios quería demostrar que se disgusta cuando se falta el respeto a sus enviados. La vasija de aceite de la viuda. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina y que sus acreedores la iban a enjuiciar por las deudas que les tenía y que no tenía sino una botella con aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y les pidiera vasijas prestadas y que empezara a llenarlas con el aceite que tenía en la botella. Ella pidió muchas vasijas prestadas y con la botella de aceite la fue llenando toda. Cuando ya estuvo llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite. Con la venta de todo aquello, pudo la viuda pagar todas sus deudas. Milagros de Dios. La tsunamita y su hijo. Una mujer de Sunán le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. El profeta, para agradecerle sus favores, obtuvo de Dios que le concediera un hijo en su matrimonio, pues ese hogar no había tenido hijo. Pero un día el niño estaba trabajando en el campo con su padre y exclamó: papá, me duele la cabeza. Y se murió. La tsunamita se fue corriendo donde el profeta. Eliseo, que estaba bastante horas de camino,
y le suplicó que corriera a darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar mucho a Dios, obtuvo la resurrección del niño, un hecho prodigioso que comprueba lo muy poderosas que son ante el Señor las súplicas de sus amigos que se dedican a propagar su santa religión. Multiplicación de panes. Tenía Eliseo 100 discípulos para darles de comer, y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos le alcanzó para alimentar a sus 100 hambrientos discípulos, y le sobró pan. La curación del leproso Naamán. El rey de Siria tenía un general muy estimado llamado Naamán, pero este militar se volvió leproso. Una muchacha israelita les contó que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. El rey le envió a Naamán a que lo curara. Eliseo le mandó que se bañara 7 veces en el río Jordán. A la 7ª vez se le fue completamente la lepra. Castigo del mentiroso. Naamán quiso darle un gran regalo a Eliseo, pero éste no aceptó. Y sucedió que cuando Naamán ya iba lejos, el secretario de Eliseo, llamado Gesí, corrió a decirle con mentira que el profeta le mandaba pedir un regalo. Naamán se lo envió, pero a Gesí, por este robo y este engaño, se le prendió lo que antes tenía el general, la lepra. Profecías finales. Eliseo le anunciaba al rey de Israel todas las trampas que los enemigos del país le iban a poner, y así lo libraba de muchas derrotas. Luego, cuando el anciano profeta estaba muy enfermo, mandó llamar al rey y le dijo: lance bastantes flechas por esta ventana. El rey lanzó únicamente 3 flechas, y entonces el profeta le dijo: por no haber lanzado sino 3 flechas, no lograrás derrotar a los enemigos del país sino 3 veces. Y así sucedió. Luego mandó a uno de sus secretarios a anunciarle al general Jehú que iba a ser rey, y esto se cumplió también. Milagros hasta después de muerto. A Eliseo lo enterraron en una cueva, y bastante tiempo después, unos hombres iban a enterrar a un muerto, pero al ver venir un grupo de guerrilleros, dejaron el muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo, y el muerto, al tocar la tumba del santo profeta, resucitó. Amén.